¿Qué tal? Muy buenos días. Que transmitiendo en vivo. Le pediría a algunos de los organizadores si me pueden hacer un comentario para ver si el audio y el video está funcionando correctamente. Muy bien, pues comenzamos. El tema de hoy son primeros auxilios emocionales frente a la crisis que estamos viviendo del coronavirus. No sé por qué percibo la transmisión como no en una forma continua. Entonces, permítanme un segundito, déjenme ver qué es lo que está pasando. Déjenme comunicarme con los organizadores, ver si se me escucha correctamente. Yo percibo el video como entrecortado, no está fluyendo bien. Sin embargo, bueno, mi señal es correcta. El Wi-Fi que tengo es de alta velocidad. No sé qué puede hacer lo que lo hace verse lento. Buenos días, ya veo que están ingresando algunas personas. Bueno, yo soy psicoterapeuta, soy sociólogo de profesión y después hice una maestría en desarrollo humano y a partir de entonces he hecho otros estudios en diferentes líneas de psicoterapia. Me he formado como tal y llevo pues 25 años trabajando en esto, dando conferencias, talleres y consultas. Muchos años trabajé en la intervención en crisis, en un proyecto que lanzó la Cruz Roja con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que consistía en atender llamadas de emergencia vía telefónica, de emergencias psicológicas. Entonces, de ahí viene un poquito de mi experiencia en este campo. Bueno, lo primero a revisar es que, pues bueno, frente a el problema que vienen una serie de emociones. Lo primero que pasa es que experimentamos frustración y experimentamos el sentimiento de pérdida. Hay una serie de cosas que nosotros que en este momento dejamos de tener por la realidad que estamos viviendo. Desde cuestiones económicas, hemos perdido parte de nuestra libertad, la posibilidad de salir a la calle, de ir y venir. También tenemos algunas frustraciones porque no podemos hacer lo que queremos como antes lo hacíamos. A la hora que estamos todos metidos en una casa, hay una parte en la que esto se vuelve un espejo, es un lugar en donde nos conocemos porque se da una interacción mucho más intensa con los demás miembros de la casa. Entonces, si yo antes me levantaba y salía corriendo a la escuela o me levantaba y salía corriendo y me quedé en mi casa, pues lo siguiente que pasa es que tengo que enfrentar que resulta que no dejé los calcetines en el lugar correcto o que cuando me hice mi desayuno no lavé mi plato, por decir algo. Entonces empieza a haber fricciones dentro de la familia y empieza a haber un roce que no teníamos. Entonces hay una parte de esta situación que nos empieza a enfrentarnos a nosotros mismos. Esto permite también, inclusive, ok, ya me dicen que sí, sí se está escuchando bien y que todo está bien. Esto hace que nos enfrentemos a nuestro propio carácter, a nuestros hábitos, ¿no? Si antes yo me iba y no me enteraba y alguien más lavaba el plato o el plato se quedaba sucio y no pasaba nada, pero ahora resulta que me enfrento a la situación de que no lavo el plato, por ejemplo, ¿no? Entonces hay una oportunidad, yo creo que es un momento de
y de conocerme. Y también es una oportunidad para que mejore la dinámica familiar. No estamos afuera, estamos en el mundo, estamos más hacia la calle, vivimos hacia afuera. Entonces, esta contingencia nos hace quedarnos y evidentemente nos hace ir hacia adentro de nuestras familias, hacia adentro de nuestras relaciones, hacia adentro de la dinámica de los seres. Y el primer paso es, a la hora que empiezo a ver lo que pasa en mi familia, pues claro que es una excelente oportunidad y de trabajar en todas las dificultades que se van a ir presentando. Entonces, es bueno verlo así. Muchas veces nuestras relaciones interpersonales es lo más abandonado que tenemos. Nuestra relación de pareja, relación con nuestros hijos. Hasta alguien me decía, conviviendo mucho con su mascota. Entonces, hasta el perro que estaba abandonado ahora recibe mucha atención. Entonces, es precisamente este momento de regresar a estas relaciones, que les digo, estamos tan ocupados de la vida afuera, estamos tan en el exterior, que muchas veces estas relaciones están muy deterioradas y muy abandonadas. Entonces, es una gran oportunidad de trabajar en ella, una gran oportunidad para esas, iniciar un diálogo, voltearnos a ver, conocernos, de acuerdo, en fin. Claro, para todo esto se necesitan un conjunto de ingresos. Eh, entre más, bueno, y lo vamos a poner. Yo empezaría con preguntas y vemos, sabemos, sabemos ponernos en los zapatos del otro, sabemos integrar aquello que las otras personas nos dicen o lo que las otras personas les pasa y entonces y después estar dispuestos a contribuir a mejorar aquella situación que nos puede estar exponiendo, ir acuerdos, porque todas estas cosas se van a manifestar en este momento. Las familias que pueden construir acuerdos pueden convivir en una más agradable. Los capaces de construir acuerdos o los que tienen dificultad para construir acuerdos, pues entonces van a empezar en un infierno dentro de la casa, ¿no? Entonces, bueno, esta es una primera oportunidad que nos da esto, que es ir a nuestras relaciones, ir a nosotros y con habilidades en las que tal vez atención, que serían las habilidades de relacionar con nuestros seres. Hay otro fenómeno que puede, tal vez este es el más grave, que es el miedo. Estamos escuchando a los medios constantemente decir el número de muertos, del número de contagiados, personas, y a pensar que el virus les va a llegar y que les va a pasar algo terrible. Sin embargo, buenas noticias nunca son noticias. El 99.99% estamos bien en el mundo y en México. De las personas, la gran mayoría, no nos va a pasar nada con el coronavirus. Son muy pocos. Todos los años, un cierto número de personas, en Estados Unidos se mueren 3 millones de personas cada año, y sin embargo no son noticia, ¿no? Y nos podemos morir por muchas cosas diferentes. Bueno, en México hay una violencia importante, eso puede ser una causa de muerte, o es una causa de muerte importante en México, de enfermedades que siguen su curso, y sin embargo, coronavirus, y tenemos que ver que en realidad, aunque estamos de una enfermedad nueva que es resultar afectadas
Eso es lo primero que tenemos que tener. En este caso es sumamente dañino porque lo que nos hace estar en hay un 80% de personas que no se van a ver nada, que aunque entren en contacto con él y estas personas no van a nada. O de qué depende ser haber afectado o ser del 20% en donde será por la enfermedad. El estado de lo que más tenemos que cuidar es estar transa, estar relajados, las ideas inmunológico. Entonces, el miedo no me va a ayudar. Es el componente que tengan alguna religión. La conciencia está comprobado científicamente. Está comprobado científicamente. Más, o el incorporar nos hace sentirnos mejor. Entonces, todas aquellas personas que tengan una práctica espiritual o una creencia, hacer una pequeña ceremonia en su casa, aprender a rezar, orar, meditar, la forma que ha aprendido a hacer en la dimensión espiritual nos va a ayudar, a tener confianza. Entonces, es una herramienta poderosa que yo recomiendo que todos. Si no tenemos una cuenta que el organismo humano es algo muy bien hecho y que está construido a existir con los virus y las bacterias. Si estamos aquí, la humanidad ya pasa, y cualquier persona que me esté escuchando en este momento, pues me lo de esos 70,000 años. O sea, somos el lado que ha sobrevivido. Estamos aquí, somos el mejor espermatozoide que hubo, que pudo fecundar al óvulo del que hubo, porque en el proceso de fecundación compiten factores. Entonces, si estamos aquí ahorita, ya tenemos una condición, ya tenemos una biología que ha triunfado a todas las adversidades en el pasado. Y les digo, a 1000 años de la humanidad que ha sobre 1000 años, cuántas dificultades, bacterias. Esta enfermedad, aunque los medios de comunicación constantemente nos alertan de sus peligros, la realidad es que va a afectar a personas significativamente. La gran mayoría de las personas no van a. Entonces, esto es lo que tenemos que tener presente en nuestra mente. No ni nada de eso. Nos podemos cuidar, tomar las precauciones necesarias, ayudar a no ser un factor de contagio para otras personas, para terceros. Sin embargo, vernos como en una cápsula hermética y no estar en contacto con nada. Todo el tiempo nuestro organismo está en lucha con estas
enfermarnos y sin embargo nuestro organismo sale triunfador. Eso es lo que hay que tener presente en nuestra mente. Existe el efecto placebo. El efecto placebo es que le dan medicinas a un grupo de personas y a otro grupo le dan una medicina que no tiene nada. Los participantes no saben a quién le dieron los chochitos de azúcar y resulta que siempre hay una parte importante de chochitos. Entonces, ¿por qué se curan? Que aquí lo que vemos es este poder de la mente de transformar nuestro organismo, de blindarlo contra las enfermedades y de generar salud. ¿Qué creer que así va a ocurrir? Pensando que nos va a dar y que nos vamos a morir y que se y etcétera, tantas cosas que se dicen, pues entonces por pensamientos positivos, porque el pensamiento es creador. Aquello que nosotros creemos se vuelve una creación. Entonces es importante ver a dónde llevamos esos elementos de pues ha sobrevivido a esto y a más cosas y aquí seguimos y aquí seguiremos la gran mayoría de nosotros. El elemento también es que no vamos a estar aquí para siempre. La vida se acaba. Todos nos vamos y hay que aceptar tarde o temprano y hay que trabajar. Nunca nos educan con la idea de que la vida y tratamos de sobrevivir. Lo que y entonces pareciera que se trata de no perder la vida. Cuando lo que va a pasar es que no somos seres eternos. Hay en esta realidad y está transformándose y está cambiando. Todo lo que hay se va a mover y esa transformación tiene que ver con los ciclos de nacimiento y muerte y así es la vida. Entonces también esta rigidez que nos impide que el universo se mueva, porque todo absolutamente se mueve, el sol se mueve, y si vamos, vemos que todo se mueve, los átomos, los constantemente. Entonces, nuestra resistencia al cambio, nuestra resistencia a este movimiento en donde además realmente el movimiento termina con que, y esto es una realidad, de la vida, más vamos a sufrir. Entre más fluimos con los cambios, entonces mejor nos va a ir, va menos difícil. Hay que entender la vida es movimiento y también la vida es. No crean que es peor morirse hoy que morirse mañana, no sabemos morir en algún momento. Sabemos que no va a ser de coronavirus la gran mayoría, ¿no?
pero de todas maneras, ¿qué nos espera a la vuelta de la esquina? O sea, algún fallar con la edad, con los años, unos más temprano, otros más tarde, pero esa es una realidad que no podemos, hay que tenerlo presente porque a veces lo que de todas maneras va a ocurrir. Estamos aquí y pasan una pandemia como esta, pues prácticamente inédita. La pregunta es, ¿cómo salimos fortalecidos? ¿Qué nos deja esto? Hay frente a esta situación ¿qué sentido le damos? ¿Para qué nos puede servir? El filósofo, lo que no te mata, te hace más fuerte. Entonces, ¿de qué manera vamos a aprovechar esto que nos está ocurriendo para fortalecernos? Toda, toda pérdida representa una ganancia, toda muerte significa un nacimiento. Entonces, desde cosas elementales, ahora tengo que quedarme en mi casa, pues en esas posibilidades de hacer lo que antes, como por ejemplo, leer y ahora tengo tiempo leyendo mi pérdida en una ganancia. O no tenía tiempo y ahora tengo todo el día con mi familia, una ganancia. O a lo mejor se va a perder mi fuente de trabajo. Voy a tener que reinventarme, voy a tener que descubrir una forma de encontrar un nuevo trabajo, una nueva actividad, en fin, eso también es una oportunidad. Algunos retos son más difíciles que otros. Agarrar un libro, sin embargo, a mucha gente le cuesta retos muy grandes. Hay gente que va transformada, pero el chiste es verlo como es, que está exigiendo algo de mí. El famoso psicólogo Viktor Frankl decía, no te quejes porque la vida no te da lo que quieres. Mejor pregúntale a la vida qué es lo que la vida está exigiendo de ti. Estamos viviendo está exigiendo cambios de parte de nosotros. ¿A qué está pidiendo ahora? Estar dispuestos a llevar a cabo esa transformación en nosotros mismos. Nos ofrece esta situación. Digo, toda pérdida es ganancia, siempre. Siempre que algo es instante, algo nuevo comienza. Siempre que pierdes algo, en ese preciso instante, algo. El otro es que no importa qué tan mal esta situación, es algo, este sufrimiento es temporal, es momentánea. Eventualmente vamos a regresar a nuestra vida normal, me imagino que al inicio con algunas dificultades, pero al mediano plazo, las personas que han estado dentro de una guerra, o que han vivido situaciones terribles, a su país destruido, las cosas se normalizan, las cosas se estabilizan, termina porque solamente es temporal. Y entonces hacia el mediano, a ver cómo las cosas se normalizan. Entonces es muy importante tener presente, esto no es el todo de la existencia. Estamos viviendo, que nos ofrece oportunidades,
pero que así como llegó, se va a ir y guarda a mantener el equilibrio. Entonces, conocemos, este, perdón, que algo a tomar en cuenta es, entre más flexibles seamos, más fáciles adaptarnos nos toca vivir. Eh, todos los que hemos visto una playa. ¿Y por qué las palmeras son los árboles que crecen ahí? En el mar hay vientos muy fuertes y estos vientos fuertes pues, doblan a los árboles que hay. Tienen las palmeras. Las palmeras visibles y podemos observarse por el viento, aunque el viento sea muy fuerte, simplemente se dobla y cuando el viento cesa, la palmera regresa a su lugar original. Cosa que no vemos con un roble o con un cedro, que cuando llega el viento fuertes, pero cuando el viento es más fuerte, los rompe. Esta flexibilidad flexibles debemos de y ceder elecciones que hay en todo esto que está ocurriendo, es que hay cosas que están fuera de nosotros y hay cosas que no controlamos. Con lo que está pasando ahorita, muchos de los que teníamos, pues se vienen abajo y que ya no se va a poder hacer. La flexibilidad es una herramienta poderosa para enfrentar este tipo de situaciones. Ser mucho más relajado, hacer ejercicios de flexibilidad, porque hay una flexibilidad del cuerpo y la flexibilidad es rígido, el cuerpo es rígido. El carácter es más flexible, más elástico, el cuerpo es más elástico. Y viceversa. Entonces, hacer ejercicios de estiramiento, eh, todo lo que es una práctica de yoga, a los que estén interesados van a encontrar muchísimas clases de yoga y muchísimos ejercicios de estiramiento ayudar a desarrollar flexibilidad. La flexibilidad es un gran aliado a desarrollarla. Si vemos todo esto como oportunidad, la crisis del coronavirus me enseñó posible, ¿sí? Y háganlo físicamente y háganlo en términos de su carácter, de su personalidad, de sus convicciones. Entre más flexibles, más fácil salir adelante, ¿sí? Otro factor importante es fíjense, la angustia, es decir, angosto. Y esa angostura es como que el mundo se hace angosto, se estrecha. Y la primera es que ese mundo no nos deja, de alguna manera, tomar lo que necesitamos. Profesiones largas y profundas. Porque entonces me doy cuenta que puedo tomar lo que necesito y que hay suficiente. Y si yo puedo respirar suficiente, porque inclusive la comida puede esperar sin comer, pero no puedo estar ni siquiera unos. Darme cuenta que puedo tomar
el suficiente aire, todo el que necesite, todo el que quiera. Lo puedo exhalar y a la hora que lo exhalo, suelto los problemas, dejo ir aquello que me está preocupando. Entonces, la respiración, ya situaciones de miedo, acuérdense de respirar, lleven su atención a su respiración, hagan respiraciones largas. Hay un montón de van a aprender a respirar. Hay en donde pues, la meditación tiene dos elementos. Uno es gobernar a mi mente para que mi mente ella se quiera ir. Entonces también hay meditación, la calma y me ayudan a muchas herramientas que están a nuestra disposición. El Internet es una herramienta poderosa y podemos buscar este tipo de cosas, desde ejercicios de meditación, ejercicios para quitar la angustia. Y lo otro que creo que es muy las los valores que tenemos, los valores con los que nos relacionamos con los otros, o sea, sobrevivir y para tener muchos más conflictos e inclusive de caer en problemas muy graves. Dentro de la familia o como una sociedad en su conjunto. Si dentro de una valores fundamentales de respeto, más, de tolerancia, etcétera, etcétera, es si en esta en una todos los valores son muchos, pero oso, habría que ver, digo, hay muchas listas de valores, desde los 10 mandamientos o los pecados capitales, otras religiones, ¿no? El budismo habla del desapego, en fin, todos estos valores que hemos visto en muchos plasmados por todos lados, son los que nos ayudan a, decía yo, dentro de una familia o en la sociedad en su conjunto. Si empiezan a aflorar el egoísmo, por ejemplo, o empieza a aflorar el querer y pensar en mí y no pensar en los otros, entonces empieza a generar conflictos sociales y entonces empezamos a tener, digamos, a desplazar nuestros problemas a la calle. Las sociedades conscientes de la otra persona son las que ir un adecuado aún en situaciones. El supremo es tratar al otro como te gustaría que te trataran a ti. En una sola cosa y es pensar en el otro para que el otro piense. O sea, cuando vamos al supermercado, cuando circulamos en la calle, en fin, en una situación de un hospital, en la situación que sea, si pensamos en el otro, estamos construyendo una sociedad. Pensamos en nosotros mismos y entender que son rivales a vencer, a generar un caos dentro de nuestra casa o en la sociedad o en el entre más seamos entender que el otro tratando de salir adelante, que el otro tiene necesidades, que el otro igual que yo tiene su punto de vista, que el otro igual que yo tendría como todos estos derechos. Entre más considerado sea yo con el otro,
mucho mejor vamos a transitar por destrucción, la violencia, y dejo de pensar en el otro. Yo me convierto a destruir en vez de que podamos colaborar, nos sumemos fuerzas y entonces salgamos adelante. Al final es esa, es colaborando. De la fuerza, y eso es profundamente cierto, como familia, como sociedad, como municipio, como... ¿Por qué nos dividimos? Porque pienso en alta, eh, y dejo de ver al otro y esos son los riesgos a enfrentar. Entonces, para que quede muy claro, no mienta, transitar por los momentos difíciles, progreso de una sociedad. Y hay el valor por encima de todos los valores, o el valor que genera a todos los valores, que es la conciencia que tengo de cómo me gustaría que me trataran a mí. Esa conciencia del se va a reflejar en yo recibir lo mismo. De esta manera construimos una sociedad y podemos triunfar frente a la adversidad. A costa del otro, entonces lo que generamos es violencia, caos, se vuelve más difícil, entonces empezamos a rivalizar unos con otros. Es absurdo querer yo sobrevivir y tú no. Y entonces lo más probable es que entonces no sobrevivamos ninguno de los dos. Tenemos que pensar en cómo le hacemos para salir adelante en casa, en la calle, en las prácticas que tenemos. Bien, por aquí va mi exposición. Quiero ocupar el tiempo que resta sus preguntas. Veo que aquí hay como varios comentarios. Después subimos el video sin interrupción. Personas que les interesa el tema. Parece ser que hay gente que no lo pudo escuchar de corrido. Yo al principio percibía que el video iba como atorándose, pero después ya fluyó en todo momento yo espero que por lo menos desde aquí se transmita también de los recibiendo. De todas maneras, aquí dice el DIF de Naucalpan, dice sin interrupciones. Gracias por acompañarnos. Algo más que quieran. Primeros auxilios emocionales frente a la crisis. Nos hace como vernos en un espejo de nosotros que tal vez no. El riesgo de la crisis es
estamos bombardeados por información que lleva nuestra atención a las cosas malas, ayuda. Entonces, tenemos que enfrentar nuestros miedos con confianza. Decíamos que quien tenga creencias espirituales es momento de poner, se ha demostrado tener confianza en el organismo, confianza en lo eh, que hace las cosas para bien. El de logoterapia dicen, porque aquellas cosas que nos pasan sirven. Y decíamos que es una oportunidad de darle sentido, ¿no? De que todo esto que esté pasando sirva para algo, de ver una oportunidad en lo que ocurre. De toda puerta que se cierra, oportunidad de transformación. Cuando algo se muere, algo nace. Cuando algo, entonces, ver qué oportunidades nos ofrece esta pandemia y verlo así, verlo como oportunidad, no nada más como pérdida. ¿Qué podemos hallar? Y les decía que este mismo, que nos preguntemos qué está exigiendo cuando pasan cosas como esta. Flexibilidad, entre más flexibles seamos, más fácil es enfrentar una situación de estas. Y una virtud que se parece a esa, en el budismo dicen que el camino a la iluminación es el desapego. Entre más desapego tenga, fácil será. ¿Sí? Entonces, flexibilidad, características que van juntas. Un remedio con las cosas que nos sentimos que nos están oprimiendo. Y valores, ¿no? Entre más nos acerquemos a los valores que todos conocemos, con los que se rige toda sociedad, y superar esta crisis que estamos viviendo. Ok, ya empezaron aquí las preguntas. Pasos para atender a alguien con crisis, escuchar a la persona, que la persona, y entonces que haya una en psicología, a la hora que esta persona se exprese y la escuchamos sin juzgar, simplemente permitimos que el miedo, la frustración, entiendo, se exprese, se manifieste. Si es favor, ¿qué hay que hacer? Permitir que llore, permitir que grite, permitir que diga, sin absolutamente ninguna barrera, que toda esta energía salga. Eso es el primer paso. Y lo segundo, pues todo lo que yo he venido, tener confianza, que la humanidad ha sobrevivido a esto y hemos dejado de existir hace muchísimos años, pero y además que la gran vamos adelante. Y aceptar el movimiento y el cambio en la vida. Bueno, respiración, a que las emociones que trae y que quien esté atendiendo esta crisis, quien esté escuchando a esta persona, le permita, sin hacer ningún juicio, sin decirle no llores o sin decirle no lo veas así. En el momento hay que negativa, por llamarlo de alguna manera, exprese lo que está sintiendo y lo que está agobiando en ese momento. El tema es muy interesante, cómo sugerir irracionales. Yo creo que todos creemos lo que queremos. De ahí viene la irracionalidad, ¿no? No, de repente cuando discutimos con alguien nos damos cuenta que no hay manera de convencerlo de algo distinto, ¿no? Que hay gente
como muy aferrada a ciertas formas de pensar y que argumentos objetivos o científicos no sirven para convencer. La pregunta es, ¿qué quiere creer esa persona y por qué esa persona quiere creer lo que quiere creer? Porque convencer a alguien de algo distinto es muy difícil porque las personas quieren pensar de cierta manera y cambiar la forma de creer de alguien que no quiere cambiar. Con mucho gusto yo puedo ayudar a alguien a cambiar sus ideas, pero alguien que me lo pide o alguien que lo desea hacer. Pero si alguien no lo desea hacer, pues es como un poco su problema. Y aquí es en donde viene el respeto que debemos de tener contra quien cree o las nosotros, cada quien tenemos derecho a hacer nuestro trabajo. El tiempo gratuito en Zoom es de 40 minutos, nada más. Bueno, esto no estamos, hay un tiempo ilimitado, ¿no? ¿Qué más hay aquí? Ataque de pánico. Ok, la respiración es fundamental. Frente al ataque de pánico, si eres una persona que tienes fe, inclusive rezar, meditar, estés familiarizado. Si no, puedes provocar llanto, ir hacia estas emociones, expresarlas. Si pudieras gritar, les digo, llorar es una gran medicina. Los pacientes dicen, es que llorando no resuelvo nada. Bueno, llorando no resuelves nada de las cosas, pero llorar en el mundo de las emociones. Pero muchas veces cuando nos pasa algo muy fuerte, muy mal, cuando logramos llorarlo, porque tal vez alguien nos escucha o por alguna razón, una vez que lo logro, entonces me siento mucho mejor y entonces ya puedo tomar alimentos. Entonces, liberar las emociones es muy útil. Si lo que tengo es enojo, tal vez quiera yo romper algo y por ahí puedo agarrar directorios, de agarrar las hojas que puedo y ser la toalla, mi enojo, mi ira, mi frustración, se a través de mis manos. Ahí es importante identificar en qué parte del cuerpo estoy sintiendo la emoción que necesito descargar. Hay gente que dice es que quiero agarrar algo, hay gente que dice quiero gritar algo, en fin, identifico qué parte del cuerpo necesita descargar la energía y lo hago. Algo que funciona muy bien es ponernos algún tipo de guante para protegernos las manos, juntar almohadas o pegarles a esos. O puedo con ferretería un tubo de PVC, no el más delgadito de los tubos, pero bueno, el segundo calibre de tubo, pegarle a mi cama, al almohada si quiero, en fin. Y de esa manera descargar con toda mi fuerza toda esta frustración o esta rabia que pueda yo estar sintiendo y ponerle voz y poner las palabras, decir no se vale, no es justo, las palabras que correspondan, descargar la emoción.
emocional. Y la receta es esta: se libere. Y lo otro es respirar. Ya que se liberó la emoción, lo que hemos dicho aquí, que es las cosas pasan, está exigiendo algo de nosotros, las cosas siempre nos dan oportunidades. Ansiedad en los niños por estar para los niños necesitan movimiento, necesitan actividad, y este encierro y es algo muy, digamos, un problema de energía, y lo estamos en Asia. Hay juegos, jugar fútbol con una tapa de refresco, por ejemplo, en un cuarto pequeño, en fin, necesitamos movernos, necesitamos estar activos, pues que usar nuestra imaginación, y también de ponernos en movimiento y de divertirnos y de gritar y de brincar y de hacer todas en espacios pequeños. Pero si usamos nuestra imaginación, sobre todo juegos, los juegos son una medicina maravillosa. Jugar resulta fabuloso para liberar la angustia. Ahora, con respecto al miedo que puedan tener los niños, pues los niños voltean a ver a los papás y, de acuerdo con deciden si la situación es preocupante. Entonces, que los papás le transmiten, decir, a ver, podemos sentirnos de una manera y al final vamos a estar bien. Ese es el mensaje que hay que transmitirle a los hijos, y ahí se de mantener la calma frente a los hijos, ¿no? Creí que se debe considerar que hay depresión y ansiedad, y que bajo estas circunstancias se agudizan los síntomas de malestar, aunado a la preocupación, desestabiliza a la familia. Sí, personas que ya tenían una condición, la cereza del pastel. Y entonces, aquí hay que poner atención a qué hace nuestra mente, a dónde descompone la realidad. No puedo percibir toda la realidad, percibir algunas cosas, y elijo no percibir. Hay mentes que son como un imán de la desgracia. Todo lo negativo, y busca en la realidad los aspectos peores, y lo así. Entonces hay otras posibilidades de ver que no era, y no absorber. Es también como entender, hay una tarea fundamental que es, aquí mucha gente, cuando hago esta pregunta, me dice, y no va por ahí. La vida es difícil, la vida es dura, la vida tiene grandes, y todo esto pareciera que nos aleja de ser felices. Entonces, por eso no creo yo que vaya por ahí. Yo creo que a la vida venimos individuos como sociedad. La sociedad va evolucionando. Pues hoy en día la vida es mejor que en la Edad Media. La sociedad ha evolucionado, nosotros nos permite vivir mejor. En fin, muchas cosas han mejorado en la sociedad. Entonces, venimos a evolucionar, necesitamos enfrentar estos retos.
estar cómodo, no vine a ganar dinero, no vine a comprarme una casa, no vine a pasármela bien, vine a evolucionar, vine a aprender, vine a desafiar retos, que son las que debo y de las que debo salir adelante. Ese es mi objetivo. Entonces podemos aceptar los retos que la vida nos plantea. Y por eso es que es muy importante cómo traduzco yo la realidad. Si yo tengo una situación de la realidad como la vida es injusta o la vida nos presenta cosas que no nos debería de presentar. Pero ¿dónde dice eso, por el amor de Dios? ¿Dónde dice que la vida no es difícil o que no debería de ser difícil? ¿No? Entonces aquí es muy importante cómo traduzco yo lo que es la vida y lo que... Eh, aquí hay otra, en una crisis de ansiedad, cuando puede y cuando debe de atender un especialista con medicina. Las dos cosas en todo momento, o sea, dar la angustia y expresar para todo el mundo, hasta para un paciente psiquiátrico, toda persona que manifiesta, expresa y que además lo libera llorando o lo libera gritando o lo libera, digamos, con mayor energía, todo mundo se va a beneficiar de eso. Existen los medicamentos que una herramienta, una emoción, cuando ya intenté varias, no se quita con nada, pues bueno, existen los medicamentos, existen los neurólogos que nos pueden recetar, pero lo otro me va a servir siempre con medicamentos. Buenos días, me invitó a ver sus conferencias, no sé qué. Muy bien. Mentes que atraen lo negativo a su vida. Pues es algo que hemos aprendido, es algo que nos enseñaron, es algo con lo que crecimos, decían, cuál es la cultura en la que estamos. De entrada, los medios de comunicación, pues va a ser noticia, porque eso no vende, porque eso no lo quisiéramos ver. Nuestra mente se va porque es ya por una condición biológica de lo que deseamos enterarnos. Eso lo saben bien los medios de comunicación y entonces entre más alarmante es una noticia, más captan la atención de la gente. Los medios de comunicación, los noticieros, en fin, lo que quieren es nuestra atención. Entonces, entre más rating, mejor. Y entre realmente ver a dónde volteamos, que llenamos nuestra cabeza, porque también están pasando un montón de cosas buenas todo el tiempo en el mundo. Siempre hay buenas cosas. De hecho, es más lo bueno que lo malo. Y también es más la gente siempre en la vida. Siempre ha sido así, pero nunca jamás es noticia. Porque eso no vende, por ese simple hecho. Entonces, es nuestra responsabilidad o nos toca a nosotros buscar, no hay que ir muy lejos para encontrarlas, están ahí a nuestra. ¿Qué pasa si varios miembros de la familia desbordan sus emociones dentro de la casa? ¿Cómo debemos actuar? Bueno, ahí es muy importante identificar las emociones, porque basura, entonces dicen que a veces dicen no apague, ¿no? Entonces yo siento una frustración por lo que está pasando con mi trabajo y le grito a mi esposa, eso no se vale. Y decir, me estoy sintiendo de esta y después expresar, pero que ya identifique. Mientras no
con el más débil o con el más vulnerable. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es muy importante estar atento a registrarlas e identificarlas. En relación al creciente número de reportes de violencia familiar durante este periodo de Semana Santa, de sana distancia, que los profesionistas de la salud mental necesitan esta ayuda, pero no pueden. Bueno, el lugar en donde sucede. Estamos utilizando las videoconferencias, para que todos mis colegas de internet, el teléfono tradicional también nos permite hacer una intervención psicológica. Entonces, yo psicólogos por ahí que puedan vía telefónica, deberían empezar a implementar. Aquí hay una idea para el DIF de Naucalpan, una línea de atención psicológica que puede ser muy efectiva en este momento, sin tener. Tendríamos que ahora ya somos muy sofisticados y demás, pero una línea de teléfono convencional y simple puede generar una intervención efectiva. Muy bien. ¿Cómo podemos, o sea, desde la sana distancia, a quienes han perdido a un ser en esta utilizar? Sobre todo, una persona que está sufriendo un duelo, nos acercamos a consolar a la persona y a decirle no te sientas mal, va a pasar, y a decirle palabras que inhiben su emoción. Y lo que tenemos que hacer es exactamente lo contrario. Tenemos que fluya. Entonces, si nosotros preguntamos, ¿cómo estás? Y permanecer, o le podemos decir a la persona, ¿me puedes contar? Y podemos decirle, me imagino que estás sintiendo, que sientes mucha frustración por lo que está pasando, en sus zapatos, y reflejamos las emociones que consideramos que la otra persona pueda tener, y nuevamente nos quedamos ahí para escuchar y permitimos que la persona descargue sus emociones. Eso es lo más importante, permitir la tristeza, permitir el dolor, pero es valioso. Todos queremos dar con la verdad y todos queremos. Eso ayuda poco. Escuchar ayuda mucho, nada más que el valor de escuchar es perdido, y que sería escucharnos unos a otros. ¿Cómo, dice otra pregunta, cómo tener tolerancia al momento de enseñarle las actividades escolares a los hijos, especialmente a los que tienen trastorno por déficit de atención? Ellos necesitan actividad física, necesitamos ponerlos a sacar la pelota. Yo recomendaría que tal vez quitemos los muebles y las cosas con una pelota, o ver qué ejercicios hacemos, en fin, es para los jóvenes, y que esta es igual que un perro, exactamente igual. Y si yo no saco a pasear a mi perro, se empieza a morder las cosas, los muebles de mi casa. Así funciona. Y los niños, de la misma manera. Si yo encuentro una forma en que descarguen su energía físicamente,
los síntomas del trastorno van a mejorar. El niño va a estar más tranquilo. Entre más me enoje yo, entre más genere una fricción, quiero buscar la manera de que los niños están llenos de energía. Eso sería lo normal en ellos. Dice otro comentario: muchas veces como mamás no toca dar esos primeros auxilios, nos toca dar esos primeros auxilios. ¿Cómo podemos identificar que ya necesitamos? Todos los seres humanos nunca somos seres de mejorar. Todos podemos hacer lo mejor de lo que estamos haciendo y todos podemos tener una mejor vida de la que especialistas nunca sobran. La pregunta es hacerlo, el tiempo, el dinero, ciertos costos, inclusive gratuitos. Y si no hay esa posibilidad, las mamás, claro que las mamás juegan un gran papel como y a veces con las herramientas o sin ellas o con su sensibles a las necesidades emocionales, están ahí en la primera línea de batalla. Pues lo bueno es que, por ejemplo, eh, adquiriendo más información y eso te hará llevar este, los problemas. Los problemas son una oportunidad para darnos cuenta que hay algo que tenemos que mejorar. Y si nos sentimos capaces para mejorarlo, lo podemos hacer, o si no, buscar ayuda. Esa ayuda puede ser un libro, o puede ser un video, o puede ser muchas cosas. Hay muchas alternativas. Y sé que estoy de acuerdo en esto que estoy diciendo, porque sí, terapia es la terapia y un libro no la sustituye. Pero lo que sí hay libros que han cambiado la vida de las personas y todo sirve. El crecimiento que todos hemos emprendido. Pues bueno, no hay más, no hay más comentarios. Creo que sería oportuno dejarlo aquí. Agradezco mucho su atención. Agradezco mucho la invitación del DIF de Naucalpan. Con mucho gusto estamos aquí para programar otra fecha y cuídense mucho, manténganse optimistas, positivos y su atención. Sé que vamos a salir adelante bien de todo esto.